Bueno, nos vamos a ir a otro tema para hablar de noticias que llegan del ámbito de la economía, fundamentalmente sobre lo que se viene para este año 2025. Ha habido señales bien distintas en ese sentido. Por un lado, un mejor cierre de 2024 con un dato de IMASEC final de diciembre que fue mejor a lo esperado. Generó algunas expectativas de que las cosas podían venir mejor este año, pero después conocimos un IPC, por ejemplo, que fue más alto de lo esperado también, y eso ponía algunas dudas, ¿no?, respecto a la posibilidad de que la inflación sea un problema serio durante este 2025. Bueno, de ese tema vamos a conversar con el gerente general de CIEDES, Rodrigo Gutiérrez, que está a esta hora en contacto con Pauta Final. ¿Cómo está, Rodrigo? Bienvenido. Hola, Sebastián, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por conversar con nosotros. Bueno, Rodrigo, ¿cuáles son las expectativas que tienen ustedes respecto a cómo viene este 2025? ¿Va a ser un año de despegue, digo, respecto a lo que habíamos visto en 2024, o un año, digamos, todavía con freno de mano? La verdad que siempre con esos gobiernos fuertes últimamente están planteando cuáles son las expectativas de los distintos expertos y los distintos instituciones, las proyecciones respecto a lo que puede realizar durante el año en los principales indicadores macroeconómicos. O sea, tengo la proyección de Rodrigo, ¿sabes crecimiento, qué? la proyección de Te voy a interrumpir inflación. un segundo porque ¿Sí? sabes que no te escuchamos muy bien, entonces queremos corregirlo para que se pueda escuchar claro y de esa forma entonces podamos tener una conversación más fluida también. Estamos con Rodrigo Gutiérrez, gerente general de CIEDES, aquí en Pauta Final para analizar lo que vendrá durante este año a propósito de las expectativas que ya se van trazando en este inicio de 2025 y la posibilidad entonces de que se concrete un escenario un poco mejor quizás que el año anterior. Rodrigo, a ver si escuchamos mejor ahora. Ahora sí, Ahí sí, creo, sí. perfecto, muchas gracias. Ahora sí podemos retomar tu respuesta. Sí, perfecto. Bueno, te decía que siempre a comienzos de año surgen estas preguntas respecto de cuáles son las expectativas, cuáles son las proyecciones Ujú. respecto a lo que va a ocurrir respecto a los principales indicadores macroeconómicos, cuál es la proyección de crecimiento, cuál es la proyección de inflación. Importa también saber cómo se va a comportar el empleo y el desempleo, porque son en definitiva las variables que pegan en el día a día de las personas. Y en tal sentido, las distintas instituciones y los distintos actores del mercado hacen sus proyecciones y en general se tiende a ciertos valores de convergencia o ciertos rangos de convergencia. Ujú. Y en estos muchas veces se plantean también ciertas expectativas o incluso deseos de algunos de estos actores. Hemos visto cómo se han manifestado ciertas dudas respecto a lo que ha planteado el Ministerio de Hacienda en sus últimas proyecciones, que han diferido de otras proyecciones de otros agentes relevantes como el Banco Central o las gerencias de estudios de algunos bancos privados. Pero en definitiva lo que observamos siempre son valores que están relativamente cerca. Ujú. Y en general, desde el punto de vista de lo que es la perspectiva de crecimiento económico para Chile, la verdad es que los valores hoy día que uno observa por parte de los distintos analistas van más o menos en línea de lo que vivimos en el 2024. Las proyecciones están entre el 2 y el 2,5%. No creemos que se mueva mucho más allá de eso. Vemos Ajá. que la proyección optimista la tenía justamente el Ministerio de Hacienda, pero ya la recortó al valor más alto de ese rango, que es un 2,5%. La reflexión que nosotros hacemos ahí es que si acaso estos son valores que realmente nos deben dejar tranquilos, son motivo de alegría o más bien son motivo de preocupación. Bueno, y Nuestra opinión al respecto es que la verdad es que no es motivo para estar demasiado contentos. sí, y en ese sentido, Rodrigo, ¿qué factores son los que hoy día tienen a la economía chilena en esa situación? Porque si uno va a lo que ocurría hace 2 o 3 años, había un factor político, por ejemplo, en ese momento, de mucha incertidumbre por el proceso constitucional, etcétera, una inflación post pandemia también mucho más fuerte. Ahora, ¿cuáles son los factores que tienen quizás frenada la economía chilena? Sí, bueno, el análisis a nosotros nos parece que hay que hacerlo en el contexto de lo que es el potencial de la propia economía chilena, del contexto global Ujú. y también de lo que son las tendencias en los últimos años. Nosotros hemos visto en general un deterioro progresivo del crecimiento económico en Chile desde ya hace 10 o 15 años. Existen distintos análisis que dan cuenta de problemas en la productividad principalmente y también caídas en la inversión, los efectos también, los shocks globales que tuvimos a propósito de, primero, la pandemia y también las guerras en Europa, y por lo tanto son elementos que nos han golpeado fuerte. Para este año, en definitiva, también vemos que aquellos factores de incertidumbre local que tú comentabas, que eran los que
vinieron a propósito del estallido social, los procesos constitucionales y las distintas reformas políticas, más bien que se han discutido a nivel político, como la reforma de pensiones, la reforma tributaria, la reforma al sistema político, que será en materia de este año Ujú. probablemente, además de que ya estamos en un año electoral, sin duda que agregan elementos de incertidumbre que de alguna manera impiden una apuesta más fuerte por los proyectos de inversión y por lo tanto por un mayor dinamismo de la economía. Por eso es Ahora, que creemos que en definitiva estas proyecciones son proyecciones que son más bien, yo diría, acotadas, no ajá. son para celebrar y yo creo que nos alejan más bien de nuestra senda de crecimiento de largo plazo. Sí, ahora de todas maneras el escenario que tú describes, Rodrigo, estamos con Rodrigo Gutiérrez, gerente general de CIEDES, es un escenario donde los problemas son más bien de fondo, estructurales, no se resuelven de un día para otro, ¿no? Absolutamente. Yo creo que tenemos un escenario global complejo, pero eso no debe ser excusa para que en Chile, en definitiva, podamos generar un cambio significativo respecto a cómo se han venido dando las cosas en el tiempo, sobre todo durante estos últimos 10 o 15 años. Ujú. Recordemos que hacia comienzos de la década pasada, todavía en Chile existía esa aspiración respecto de convertirnos en un país desarrollado al 2020, se decía al 2025, al Sí. 2030, manejábamos ciertos países a los cuales íbamos alcanzando desde el punto de vista de nuestros indicadores de crecimiento, de ingreso per cápita, y nos queríamos poner rápidamente en la lista, no de los países a los cuales pertenecemos como barrio, sino que más bien en la cola de los países desarrollados. Y la verdad es que esa mirada, ese sueño de desarrollo se ha ido nuevamente alejando, se ha ido truncando, y buena parte de aquel problema tiene un origen propio, tiene un origen local, tiene un Ujú. origen que se da a partir de la crisis de confianza en nuestras instituciones, en ciertas reformas que le han hecho mal al país y que en definitiva yo creo que han de alguna manera ido hipotecando nuestra posibilidad de dar este salto al desarrollo que hace un tiempo atrás, no tan lejano, Ujú. teníamos en perspectiva. Rodrigo, ¿y cuánto ayuda, por ejemplo, que se vayan resolviendo ciertos temas que generan mucha incertidumbre también y que habían sido definidos en algún momento como un asunto bien relevante desde el punto de vista económico? Por ejemplo, la reforma previsional, el hecho de que haya un acuerdo y que ya se haya zanjado ese debate que llevaba 10 años, que permita la recuperación del mercado de capitales, o que se vayan zanjando discusiones tributarias también, ¿incide, mueve la aguja? Yo creo que sí, mueve la aguja, pero la verdad es que los efectos desde el punto de vista de los números, las cifras, lo que ocurre en la economía real, la verdad es que en materia de pensiones, por ejemplo, se van a ir dando en un plazo bien largo. Ujú. Convengamos que la reforma previsional que se acaba de acordar, más bien, porque todavía falta que se promulgue la ley, luego viene un periodo de transición bastante largo de implementación. Convengamos de que el aumento en las tasas de cotización y las tasas de ahorro que probablemente van a permitir que el mercado de capitales se recupere, es un proceso de transición de a lo menos 9 años. Y Ujú. por lo tanto, si bien esto va a significar inyección de nuevos recursos a través del ahorro a las personas y por lo tanto de recuperación del mercado de capitales, va a ser un proceso bien lento, Ujú. que va a ser en la dirección correcta, pero del cual no tenemos que generarnos expectativas de un cambio de un día para otro. Evidentemente que ayuda desde el punto de vista de descomprimir la tensión Ujú. y la incertidumbre respecto de los distintos actores involucrados en participar en estos mercados, pero la verdad es que esto no debiera generar un cambio de un día para otro, es un Sí. camino largo todavía que recorrer. Rodrigo, estamos en un año electoral también, y eso siempre genera un cambio de escenario. Los incentivos del gobierno y de la oposición de alguna manera están determinados por lo que va a ocurrir este año en la elección parlamentaria y presidencial. ¿Cómo crees tú que va a afectar eso, la discusión económica y sobre todo cualquier intento por poder revertir este escenario? Bueno, por cierto, los años electorales siempre son complejos porque está en los incentivos, ¿verdad?, para la coalición gobernante de permanecer y ganar la elección siguiente, y están evidentemente los incentivos de aquellos que están en la oposición para entrar al gobierno. Ujú. Y por lo tanto es un espacio en el cual muchas veces la posibilidad de llegar a acuerdos políticos para resolver temas de importancia trascendente en el ámbito económico, por ejemplo, muchas veces se traban. De ahí la importancia de poder haber llegado al acuerdo en materia de pensiones ahora,
en este periodo de verano, ¿cierto? Sí, Antes de entrar ya de lleno en lo que va a ser un año electoral, que va a ser duro y que probablemente se va a comer la agenda a partir de marzo en claro. adelante. Es probable que solamente en materia económica lo que se espera que se resuelva pronto en marzo probablemente es el proyecto de permisología, de permisos sectoriales, de agilización desde el punto de vista de lo que son los permisos para los proyectos de inversión. Y lo que viene probablemente también y que se va a ocupar la buena parte de la agenda política es respecto de la reforma del sistema político. Ahora, desde el punto de vista económico, por tanto, yo creo que las tensiones van a estar respecto del gasto público, es Ujú. decir, y por un lado existe la tentación de utilizar el gasto público para generar una sensación de mayor bienestar que pueda beneficiar al gobierno Pero no hay versus mucho que gastar, la digamos ahora, ¿no? crítica. ¿Mm? No hay mucho que gastar porque la situación fiscal está bien, bien débil, por el contrario, hay un exceso de gasto. Así es, pues, y todo indica que, bueno, pero esa va a ser la discusión, ¿ah? La discusión respecto de qué tan responsables son los unos o los otros respecto de el gasto fiscal y por lo tanto cuál es la oferta de gobernabilidad que puedan dar hacia el futuro. ¿Ah? El Ujú. gobierno dando la prueba de fuego, ¿verdad?, en su último año de gobierno y la oposición respecto de cuál es la potencial oferta programática que necesariamente no va a poder implicar tampoco un aumento en el gasto significativo para el año siguiente por la situación de restricción Ujú. fiscal que seguramente va a enfrentar. Por lo tanto, Rodrigo, desde ese punto de vista, sí. vamos a tener un año electoral que diría que va a estar más bien constreñido, digamos, porque probablemente va a haber tentación para hacer ofertones, pero el que haga el ofertón Ujú. se va a ver expuesto a la crítica por falta de responsabilidad probablemente en el uso de los recursos públicos. Rodrigo, para ir cerrando, de todas maneras, los actores económicos, digamos, se mueven también por ciertas expectativas, ¿no? De lo que pueda pasar ya no solo a corto plazo, sino a mediano y largo plazo. La posibilidad de otro gobierno, de un signo contrario, la posibilidad de que llegue Belín Matei a la moneda, por ejemplo, que está punteando las encuestas hoy día, ¿genera algún cambio también hoy o respecto a lo que se puede hacer en 2025, entendiendo que ella tiene una visión bien distinta a la de este gobierno? Eso es evidente. Sí, lo que tú planteas, eso es cierto, y más allá de las personas y de los candidatos que estén en cada proceso electoral, es lo que hemos visto siempre. Ujú. Hay candidaturas que representan mejor los intereses de ciertos sectores o que eventualmente generan más confianza desde el punto de vista de los actores económicos a quienes les corresponde tomar las decisiones de inversión. Y desde ese punto de vista, claro, es probable que eso tenga algún impacto, pero me parece que es muy prematuro verlo, eso todavía. Yo creo que en general las decisiones que toman los agentes económicos las tratan de tomar con mayor proximidad respecto de los eventuales cambios normativos a los cuales pueden verse expuestos. Entonces yo no veo que haya un cambio en el escenario desde el punto de vista de las decisiones que se adopten, sino hasta bien avanzado el año electoral. Ujú. Más allá de la discusión de campañas, de propuestas y promesas, digamos. Así Ujú. es. ¿Por qué? Porque por lo demás tampoco tenemos conocimiento muy acabado desde el punto de vista de cuáles son las propuestas programáticas de las partes. O sea, en este momento más bien uno podría reconocer posiciones generales, Sí. más bien formas de pensar, más no propuestas programáticas en particular. Bien, Rodrigo Gutiérrez, gerente general de CIEDES, ha estado con nosotros aquí en Pauta Final para conversar sobre este escenario 2025 para la economía chilena. Gracias por el contacto, Rodrigo. Muchas gracias a ti. Chao, que estés bien.